Vamos a necesitar aproximadamente 60 gramos de cualquier material que ustedes tengan a su alcance. Este hilo tiene 2 milímetros de grosor, así que es bastante delgadito, y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 3.5 milímetros. Vamos a utilizar también una agujita de lana y una tijerita. Iniciamos haciendo un arito deslizado o anillo mágico. Bien, entonces ahora para comenzar la vuelta número 1 vamos a tejer 2 cadenitas, tomamos lazada y vamos a comenzar a tejer puntos altos dentro de este arito. De esta manera vamos a ir tejiendo los puntos altos hasta alcanzar un total de 14 puntos altos, eso sin contar las 2 cadenitas que hicimos para iniciar la vuelta. Bien, entonces ya tenemos 14 puntos altos. Vamos a alar este restante de lana para cerrar nuestro arito. Nos ubicamos en el primer punto alto, ignorando las 2 cadenitas del principio, y allí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Iniciamos esta vuelta de nuevo con 2 cadenitas que solo nos van a contar para subir la altura de la vuelta, no nos van a contar como un punto, y comenzamos a tejer en este primer punto alto donde acabamos de cerrar, haciendo 2 puntos altos en el mismo espacio. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos por cada uno de los puntos de la vuelta anterior, lo que quiere decir que deberíamos tener el doble de puntos de la vuelta 1, es decir, 28 puntos. 1 y 2. Siempre 2 puntitos en el mismo espacio toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, entonces terminamos esta vuelta número 2, cerramos de la misma manera en el primer punto alto, acá, haciendo un puntito deslizado. Iniciamos la vuelta 3 con 2 cadenitas y un aumento, es decir, 2 puntos altos en el primer espacio, tal como hicimos al inicio de la vuelta anterior, un punto y un segundo punto en el mismo espacio. Ahora, la secuencia para esta vuelta va a ser 2 puntos altos en un espacio y en el que sigue un punto alto solo. En el que sigue 2 puntos altos, 1, 2 en el mismo espacio y en el siguiente un punto alto solito. Siguiente 2 puntos altos y así vamos a continuar repitiendo toda esta vuelta número 3. Bien, tenemos terminada esta vuelta número 3. Cerramos con punto deslizado tal como hemos realizado en las vueltas anteriores y ahora iniciamos con 2 cadenitas. La secuencia para esta vuelta 4 va a ser 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo espacio, y luego vamos a tejer 2 puntos altos solitos, 1 y 2 en el siguiente espacio. En el siguiente volvemos a comenzar la secuencia, 2 puntos altos en el mismo espacio y luego tejemos un punto solito y un segundo punto solito en el siguiente espacio y comenzamos la secuencia de nuevo. Vamos a continuar repitiendo toda la vuelta hasta llegar acá al final. Ok, tenemos ya lista la vuelta número 4, entonces para las vueltas que siguen vamos a continuar trabajando la misma secuencia de aumentos por vuelta. Por ejemplo, en esta vuelta 5 vamos a tejer un aumento, que son los 2 puntos en el mismo espacio, y 3 puntos solitos. Aumento, 3 puntos solitos. Para la vuelta 6, un aumento, 4 puntos solos, otro aumento, y así a medida que vamos aumentando vueltas, vamos aumentando los puntos solos entre los aumentos. Vamos a tejer esta secuencia hasta que alcancemos una medida
de diámetro de 20 centímetros aproximadamente. Bien, entonces hasta ahora tengo 8 vueltas, un total de 112 puntos, y vean, tenemos una medida de casi 20 centímetros. Acá marca 19.6, ya está bien hasta acá. Entonces ahora vamos a cambiar la secuencia. Para comenzar vamos a tejer 6 cadenitas. Esto es lo que sería la vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 cadenitas cuentan 3 como un punto alto y 3 como de separación. En ese mismo punto donde acabamos de cerrar el primer punto alto, vamos a hacer un punto alto. Vamos a tomar lazada y vamos a saltar 1, 2 y 3. En el espacio número 4 vamos a tejer un punto alto, 3 cadenitas y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Lazada, saltamos 1, 2, 3. En el punto número 4 tejemos de nuevo un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y un segundo punto alto en el mismo espacio. Entonces de esta manera vamos a continuar toda la vuelta hasta el final. Ok, ya dimos toda la vuelta, llegamos al final. Acá vamos a cerrar en la tercera cadenita 1, 2 y 3 haciendo un punto deslizado, y vamos a hacer una cadenita para iniciar la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 10. Vamos a tomar lazada y este punto, estas 3 cadenitas que simbolizan un punto alto, lo vamos a tomar en relieve de esta manera, ok, por la parte del frente, y allí vamos a tejer un punto alto. Ahora, dentro de este espacio donde están las 3 cadenitas de separación, vamos a tejer un total de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y por último, para completar en este espacio, este grupito de puntos, vamos a tejer un punto en relieve tomando este punto alto que tenemos acá. Tomamos el relieve por el frente de la misma manera que el primero y hacemos punto alto. Nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a tejer un punto deslizado en este espacio entre las dos V. Acá en el espacio hacemos punto deslizado y nos va a quedar de esta manera. Volvemos a comenzar la secuencia, una lazada, y comenzamos tomando en relieve este punto de acá. Hacemos el punto alto, luego 4 puntos altos acá en este espacio, dos, 3 y 4, y para completar vamos a hacer un punto en relieve tomando este punto de acá. Ahora hacemos el punto deslizado en el espacio entre estas dos V's y de esta manera nos va a quedar. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia. Recuerden, punto relieve por el frente, 4 puntos altos acá en el centro, 1, 2, 3 y 4. Tejemos punto relieve con este punto de acá para cerrar la V y el punto deslizado entre los dos. Entonces así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ok, ya dimos toda la vuelta, vean cómo queda toda la parte del borde.
un acabado muy bonito. Entonces acá, después del último abanico y el punto relieve, vamos a hacer un punto deslizado en este espacio. Agregamos una cadenita, alamos y vamos a cortar. Ahora acá vamos a necesitar una agujita de lana y vamos a camuflar o a esconder este restante de material que tenemos acá. Ok, entonces ya con eso terminamos el paso a paso de este lindo mantel o individual, también le llamamos carpeta, que vean que quedó súper lindo. Este tamaño es para un plato pequeño, como de postre, pero si ustedes lo quieren hacer para un plato más grande, por supuesto tienen que agregar más vueltas en esta parte, siguiendo la misma secuencia hasta alcanzar 25 centímetros, 30 centímetros, dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Y al final realizan estas dos vueltas, que son las del borde o la orilla, que queda súper linda. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.